A 3.700 kilómetros de la costa, específicamente a la altura de Caldera, se encuentra una de las islas más enigmáticas y mágicas de todo el territorio chileno. Perevaca, Poique y Ranocau fueron los tres volcanes responsables de la formación de Rapa Nui, una isla con forma triangular que alberga más de 5.000 personas en 163 kilómetros cuadrados. Se trata de uno de los lugares más turísticos de Chile y es reconocido en todo el mundo por su llamativa cultura, por sus ricas tradiciones y hermosos paisajes. Pero, ¿qué misterios oculta una de las islas más bellas del mundo? Existen distintas teorías que hablan sobre el verdadero poblamiento de la isla. ¿Existió un continente que unió a todos los pueblos polinésicos en un solo territorio? ¿O llegaron los primeros pascuenses desde otras civilizaciones? Por otro lado, los Moai. Los grandes bloques de roca tallados con formas humanas son un distintivo muy particular. Son únicos en el mundo y su origen aún es incierto. Hay quienes dicen que representaban los antepasados de quienes los construían, para que su poder espiritual o mana los acompañara por siempre. ¿Qué enigmas ocultan? ¿Cómo era posible que en el año 500 trasladaran estas figuras de hasta 10 toneladas sin ayuda de la tecnología? El ombligo del mundo, o Tepito o Tenúa, como también le llaman, es uno de los lugares más misteriosos del mundo, lleno de tradiciones desconocidas y por sobre todo de mucha especulación. Esta noche, Dr. Phil revelará mentiras verdaderas, los secretos mejores guardados de esta isla que con su civilización y cultura han cautivado la atención de gran parte de los habitantes del continente. Con el hashtag DrPhileMB, comenta y participa en nuestras redes sociales. A esta hora de la noche desentrañamos los misterios que esconde la isla de Pascua, el ombligo del mundo Rapa Nui que pude conocer por vez primera el verano pasado, Doc. Quedé alucinado con la forma de vida, con sus paisajes, con una cultura totalmente distinta a la nuestra y que además forma parte de nuestro territorio. Pero inevitablemente, estando en Isla de Pascua, uno dice: ellos tienen un universo propio, muchísimo más rico y milenario que nuestra cultura como chilenos, ¿no? Así es, y enriquece a nuestra propia cultura chilena. Así somos nosotros y nos proyecta hacia el oriente entero. Y también uno tiene que recordar sobre todo la etnia, la raza, el pueblo polinesio. Porque ahí está y radica quizá el primer gran enigma, porque es un pueblo riquísimo y que trae tradiciones ancestrales y milenarias. Por eso, si te parece, quizá la primera gran pregunta es: ¿cuál es el origen de los polinesios de Isla de Pascua? Esa es una pregunta del millón. Y bueno, después de investigar muchas cosas, leer muchísimo, haber estado en la Isla de Pascua también, porque oportunamente en 1995 yo estuve allá durante el primer encuentro de los jefes del Triángulo Polinesio. Recordemos que el Triángulo Polinesio lo componen Hawái, Nueva Zelanda e Isla de Pascua. Ahí está el Triángulo Polinesio. Pues bien, ¿de dónde provienen los polinesios? Es la pregunta. Y aquí hay dos grandes teorías que confluyen en un lugar y que yo se las voy a contar a través de este mapa que tengo acá, querido director, para contarles a los amigos cuál es el origen de los polinesios. Pensemos que este de acá es la India y que aquí está la isla de Ceilán, que es precisamente donde estábamos recién. Pues la teoría 1, o la teoría occidental del origen del pueblo polinesio, dice lo siguiente: a ver, que ellos en el año aproximadamente 4000 antes de Cristo, los primeros polinesios bajaron por el Cáucaso, llegaron hasta precisamente Mesopotamia, Sumeria, y después habrían viajado por las estepas euroasiáticas hasta llegar
hasta toda la desembocadura del río Indo. Remontaron el río Indo, que es precisamente el origen de la cultura del Valle del Indo, hasta llegar a los Himalayas. Y de los Himalayas, si esto es así, llegaron hasta la fuente del Ganges y bajaron después por el río Ganges hasta el delta del río Ganges, que desemboca en este lugar. Esa es la primera teoría, después la vamos a continuar porque la desembocadura del río Ganges es clave. La segunda teoría, que es la teoría 2, dice que en realidad los primeros polinesios provienen del desierto del Gobi, que está aquí en Mongolia, y que habían emigrado hasta la fuente del río Indo, cruzaron los Himalayas, bajaron por el río Ganges y llegaron hasta el delta o la desembocadura del río Ganges. Pues, ¿qué pasó después? Después, estas dos teorías coinciden en eso. Una dice que vienen del Cáucaso, otra dice que vienen del desierto del Gobi. Yo personalmente me inclino porque en realidad los primeros polinesios vienen del desierto del Gobi, al igual que los indoeuropeos, porque ellos son indoeuropeos en este sentido. Pues bien, en todo lo que es la desembocadura del río Ganges, tomaron rumbo sur, bajaron por Bangladesh, después por Myanmar, después por Tailandia, Malasia y finalmente llegaron hasta Singapur. Y de Singapur, en torno del año 2000 antes de Cristo, se lanzaron a conquistar los mares y se transformaron aparentemente en ese momento en uno de los dos más grandes pueblos de navegantes de toda la historia, que son los polinesios por un lado y por otro lado los vikingos, grandes navegantes. Por lo tanto, si esto es así, esta es la historia. Están las dos versiones, la occidental que provienen del Cáucaso y que atraviesan las estepas euroasiáticas, y está la otra tradición que provienen en realidad del desierto del Gobi. Sea lo que sea, ahí están las dos grandes visiones, porque llegado el año 2000 aproximadamente, llegando a Singapur, se lanzan a los mares. Y es ahí donde aparece lo que está en la tradición de los antiguos polinesios, que es su antiguo continente, el continente original que habitaron los polinesios y que según muchos se llamaba el continente de Jiva. Eso es lo que guarda hasta el día de hoy la tradición de la isla de Pascua, que la patria ancestral de los polinesios era el continente de Jiva, continente que para Nueva Zelanda se llamaba Hawaii. Son distintas versiones, pero siempre está este continente ancestral. Ahora, muchos dicen que debido a a todas las investigaciones actuales, antropológicas, lingüísticas y biológicas, muchos sostienen que el continente de Jiva, la patria ancestral de todos los habitantes de la isla de Pascua, serían las actuales Islas Marquesas, particularmente una isla que se llama Iva-Oa, y hay otras, que se llaman Rapa Iti, pero que serían las actuales Islas Marquesas. Eso es lo que al menos se cuenta. Claro, uno no puede decir, y ahí está el punto, que estas dos islas, Iva-Oa o Rapa Iti, de las actuales Marquesas, son la patria ancestral, porque la tradición dice que la patria ancestral se hundió. Y quizá estas marquesas, estas islas marquesas, son lo que quedó de este hundimiento ancestral de la patria de los pascuenses. Pero así es la historia y así la hemos ido reconstruyendo. Ahora, los pascuenses más antiguos narran hoy día y hasta el día de hoy a través de la tradición oral que el continente de Jiva, estamos hablando
de por lo menos hace más de 1000 años atrás, se hundía del orden de 40 centímetros por año. Y que debido a esto, y aquí comienza la historia de la isla de Pascua en realidad, la subida de los mares y el hundimiento consecuente de este continente iba causando muchas muertes. Las generaciones que fueron, digamos, que comenzaron a observar este hundimiento, comenzaron a construir muchas canoas que se llaman caupora y que van a dar paso después a prácticamente la salvación de de los polinesios. Es en este escenario, pensemos, continente de Giva, donde según la tradición aparece un antiguo sabio que se llama Jaumaka. Jaumaka tuvo un sueño durante una noche y es muy relevante porque el origen de toda la tradición de la isla de Pascua, una la tiene que unir con los viajes oníricos, con los viajes astrales, porque Jaumaka, según se cuenta, tuvo un sueño y según todo lo que hemos visto, este sueño desde Giva, en una noche llevó su espíritu a conocer la isla de Pascua, según cuenta la tradición. Siempre es bueno destacar algunos grandes autores como Camilo Cobo, que toda esta tradición oral la guardó en su texto. Camilo Cobo, profesor universitario que conocí, le dedicamos un gran saludo, pero él murió hace unos años y dejó su libro donde guardan estas tradiciones. Y es hermoso porque como yo las recopilé con mi puño y letra, también las recopiló él. Y dice: un hombre, Jaumaka de Giva, soñó en la noche y su espíritu llegó a la isla de Pascua. Es decir, desde Giva, actual en Marquesa o como quiera, viajó su espíritu hasta la isla de Pascua. El espíritu de Jaumaka subió hasta la circunferencia del volcán y vio el cráter. Subió el espíritu de Jaumaka y buscó una parte plana donde podría desembarcar Otomatua, que era el rey. Yendo por el camino encontró plantas coge que las pisoteó y quebró. Llegó a Poike, que es una de las extremidades de la isla, el promontorio del lado noroeste de la isla, y dio la vuelta. Era el espíritu que viajaba por la isla de Pascua, según esta tradición de Jaumaka. Siguió su camino y llegó a Anaquena. Anaquena es la playa donde me imagino que te bañaste, Ignacio, por supuesto, ¿no? Ahí llegó el espíritu de Jaumaka y vio la arena. En plena fiesta tapati y demás, ojo, ¿eh? Fantástico. Yo también me bañé una vez en Anaquena, con los moai ahí mismo, fantástico, las palmeras al otro lado, fantástico. Ahí tuve una experiencia muy, muy interesante. Pero mejor la cuento en otra ocasión. Vio la arena colorada y dijo: aquí está la parte plana, la bahía grande para que desembarque el rey Otomatua. Y el espíritu de Jaumaka volvió a Giva y despertó y exclamó: ¡ah! Y se sintió contento. Un hombre llamado Ira preguntó a Jaumaka: ¿por qué dices ah? Jaumaka dijo: ¿estabas tú despierto? Sí, contestó Ira, yo estaba siempre despierto. Jaumaka exclamó: hay una isla en dirección al sol. Id vosotros y ved la isla donde irá a vivir el rey Otomatua. Después de esto, 7 exploradores navegaron siguiendo al sol y llegaron a la isla de Pascua, que son los primeros 7 exploradores enviados, pero ojo, enviados después de este sueño onírico de Jaumaka. Y recorren la isla y lo sorprendente que después que dieron la vuelta encontraron las plantas coge y dijeron: aquí están los cojes quebrados por los pies del espíritu de Jaumaka. Entonces aquí estaba la isla que había que ir que iba a ser la isla de salvación para estos polinesios originales que se estaban hundiendo Giva.
Ahora, decir una cosa también que es muy importante, porque cuando uno habla de estos viajes astrales, estos viajes oníricos, estos son propios de muchas tradiciones antiguas, como lo hemos visto más de una vez. Es decir, el espíritu de la persona viaja por el espacio-tiempo y vuelve al cuerpo. Esto se da muchas veces por simplemente las capacidades meditativas y de concentración de la persona. Eso es muy relevante. Y en otras ocasiones se facilita con todo lo que son los rituales con plantas enteógenas y otras cosas. Doc, ¿podemos recopilar parte de esta historia recién expuesta, ¿no? Esta introducción que tiene que ver principalmente con el origen de los polinesios y de esta forma el origen del poblado de Rapa Nui? Si lo sintetizamos entonces, provienen desde el desierto del Gobi los primeros polinesios. Llegaron del desierto del Gobi hasta el Himalaya, bajaron por el río Ganges, después siguieron todo lo que son la costa del territorio de Bangladesh, Myanmar, Tailandia, Malasia y finalmente Singapur, para lanzarse en torno del 2000 a.C. desde Singapur a la conquista de los océanos y a transformarse en los grandes navegantes que son. Llegados a este momento del 2000 a.C., habrían habitado un continente mítico, un continente que según la tradición se hundió, pero que está presente tanto en las tradiciones orales de la isla de Pascua como en las tradiciones de Nueva Zelanda, como este continente ancestral que los hospedó, pero que en un momento dado comenzó a hundirse. Después de este hundimiento, o antes de este hundimiento, sintetizando esta historia, porque siempre es bueno recordarla para todos los amigos, sobre todo más chicos, que la recuerden bien. El espíritu de Jaumaca viajó a la isla de Pascua y volvió. Después van 7 exploradores que llegan a la isla Pascua y comprueban que efectivamente es la isla que había visto Jaumaca. Es en ese momento donde se dan los preparativos de esta, gran inmigración o salida de los pascuenses o de los polinesios originales desde Jiva. ¿Por qué decimos esto? Porque según todo lo que uno sabe, ocurre en una noche anterior a la salida de Otomatúa, que el rey de Jiva, que se llamaba Tahane Arai, le va a entregar a Otomatúa elementos fundamentales de la cultura polinesia, que van a ser 2, 3 en realidad, pero primero le entregó todo lo que es el ao. ¿Qué es el ao? El ao es el remo ceremonial. Es un remo que por ahí va a aparecer entre las... Pero este remo ceremonial tiene la cara del dios Makemake. ¿Por qué decimos esto? Porque el dios Makemake es el portador del maná o del mana, que es un poder espiritual que fue entregado o que habría sido entregado por Makemake a no solamente el rey de Jiva, sino que después al rey Otomatúa, y que el bastón de mando, el remo ceremonial con la cara del dios Makemake en una de sus paletas, le confiere precisamente el maná divino a quien lo posee. Es decir, es lo que le entrega primero el rey Tahane Arai, se lo entrega a Otomatúa, le entrega el maná. El maná es un poder espiritual que le permitía a los, que hacía, era un poder telequinético y un poder de teletransportación entregado por el dios Makemake. Pues bien, le entrega el ao, el remo ceremonial, fundamental. Después también le entregó, aquella noche antes de partir, le entregó 69 tablillas, que son las famosas tablillas parlantes Rongorongo, donde
estaban escritas todas las antiguas tradiciones polinesias. Absolutamente. Aquí estamos viendo las tablillas Rongo Rongo, que son en realidad el tesoro más grande espiritual de la isla de Pascua. ¿Por qué? No solamente cuenta, bueno, las narraciones de la patria ancestral, sino que también la relación de los pascuenses con sus dioses y la historia mítica de Hiva, la tierra originaria de los padres de los Rapa Nui. Entonces, estas tablillas Rongo Rongo son fundamentales en la historia y lamentablemente hoy día están, bueno, distribuidas quizá en cuanto museo privado por todas partes del mundo. Y lo que es peor, debido a lo que vamos a ver más adelante, Ignacio, que es el cuasi colapso de la cultura Rapa Nui, todo lo que está aquí en estas tablillas no se ha podido traducir. Han sido, digamos, no están traducidas estas tablillas. Entonces, son el tesoro espiritual de la isla de Pascua. En gran medida están estas tablillas. Cada una por lo menos debe costar unos 2 millones a 4 millones de dólares. Cada una de ellas. Son tesoro. Y son 69 tablillas las que le pasó el rey de Hiva a Otomatúa. Dígase, sí. Un gran enigma, una gran pregunta. ¿Fue poblado Rapa Nui desde América? Mira, lo cierto es que no fue poblado desde América, pero esto nos hace recordar a un gran investigador, Ignacio, que se llama Thor Heyerdahl, que tengo acá uno de sus grandes textos. Recordémoslos, ¿por qué? Porque Thor Heyerdahl, bueno, en 1947 él fue un explorador noruego que en 1947 construyó una balsa que se llamó Kon-Tiki. Y con esta balsa, Kon-Tiki, que la construyó con materiales como troncos, plantas y otros elementos encontrados en Sudamérica, lo que él quería probar era que en realidad la isla de Pascua fue poblada desde América, cambiando toda esta tradición que estamos señalando. Y realizó en 1947 un gran viaje que se extendió desde la costa peruana hasta todo lo que fue el archipiélago Tuamotu en la Polinesia francesa. Es decir, navegó en la Kon-Tiki más o menos unos 8.000 kilómetros y logró llegar a duras penas, pero logró llegar. Bajo esta visión, él quiso probar de que en realidad Isla de Pascua había sido poblada por personas americanas. Y en realidad esa tesis no se logró sustentar. Y no solamente a través de esta tradición que estábamos contando, sino que también a través de estudios genéticos de ADN de los polinesios más antiguos, etcétera. Es más o menos la historia que hemos contado. Pero sí hay algo relevante que uno tiene que extraer de este gran investigador. Primero, cómo él observaba a los pascuenses, Ignacio. Interesante ese relato. Porque decía, la isla de Pascua es el sitio habitado más solitario del mundo. La tierra firme más próxima que pueden ver sus habitantes está en el firmamento y consiste en la luna y los planetas. Es decir, los pascuenses están más cercanos a la luna, al sol, a los planetas, a las estrellas que a otros humanos. Entonces, imagínate la energía que tienen esa gran civilización que siempre les mandamos saludos. Tienen otro nivel vibratorio. Esos hombres han de efectuar larguísimos viajes para comprobar que existen verdaderamente tierras más próximas que las de nuestros satélites. Es decir, se conectan más con los cielos que con la misma tierra, Ignacio. Relevante cómo Thor Heyerdahl narraba, bueno, este libro es una reliquia en realidad, narraba, bueno, sus experiencias. Pero ¿por qué este Thor Heyerdahl es importante? Porque, claro, podemos sostener que
la isla de Pascua no se pobló de América, pero sí hay un muro en la isla de Pascua, que es el muro inca de Tupac Yupanqui, que fue construido en 1462. Es decir, es este muro, que seguramente lo vamos a ver en pantalla, es un reflejo que en realidad en algún momento el imperio inca de Tupac Yupanqui llegó a la isla de Pascua y construyeron un muro inca, que lo vemos aquí en pantalla. Esta es la prueba de alguna forma, Ignacio, que en realidad, claro, si bien es cierto, no fue poblada la isla de Pascua, pero tuvo contactos la isla de Pascua con el imperio inca. Y ese muro que vemos ahí, queridos amigos, es un muro inca del 1462. Así que Thor Heyerdahl no andaba tan perdido en términos de, bueno, de su teoría de que era posible navegar desde la costa americana hasta la isla de Pascua. Muy importante. Y no hay que olvidar a este gran investigador y explorador, porque Thor Heyerdahl también, por ejemplo, construyó 2 barcos de papiro. ¿De papiro? De papiro, el Ra-1 y el Ra-2, que buscó probar que en realidad los egipcios antiguos habían viajado hasta América hace más de 4.000 años. Y por otro lado también construyó un gran barco que se llama, una balsa que se llamaba Tigris, y que buscaba probar que en realidad la cultura del Valle del Indo, India, había viajado por el mar hasta Mesopotamia, que es lo que de alguna forma sosteníamos recién. Exacto. Con toda la tradición de la isla de Ceilán del Jardín del Edén. Es decir, hubo una transmisión cultural original desde la India hasta Mesopotamia por mar, según Thor Heyerdahl, en su barco el Tigris. Claro que a ese se lo quemaron porque había muchas convulsiones llegando a Mesopotamia, mediado del siglo pasado. Entonces, muy importante este investigador. Entonces, se va enriqueciendo así la visión de esta isla de Pascua. Pero, volviendo un poco a esta isla de Pascua, recordemos, estábamos de alguna forma en este viaje, en el viaje previo, tenía el AO, el remo ceremonial, Otomatúa. También tenía estas tablillas rongorongo, que ya están prácticamente perdidas y que son muy caras y que no son traducidas. Y también llevó el primer moai. El primer modelo del moai lo llevó en su balsa que se llamaba Bacay. La balsa, digamos, la gran canoa que trasladó a Otomatúa desde Jiva hasta la isla de Pascua se llamaba Bacay. También acompañándolo a Otomatúa iba su hermana que se llamaba Abakeipua. Y Abakeipua iba en el Tuco Io. Así se llamaba su otro gran bote para viajar. Y más de 300 hombres los acompañaron en estas 2 grandes balsas, en estos 2 grandes botes que atravesaron desde Jiva y llegaron en un momento dado, después de varias semanas de navegación, siguiendo el sol, llegaron finalmente a la playa de Anaquena. Ahí es donde, según todo esto, llegaron. ¿Cuándo llegaron? Aquí está la pregunta también del millón. Y hay 2 años fundamentales. Si esto es así, llegó en el año 386 después de Cristo. Fue la primera vez que fue habitada esta isla. 386. 386 después de Cristo habrían llegado a este lugar. Y increíble. Si es que esto es así, hay otro dato, digamos, al menos, que es el año 247. Es posiblemente que en esos años Otomatúa fue el primer, digamos, Otomatúa y su hermana, más de 300 hombres, habrían poblado por primera vez desde Jiva a la isla de Pascua. Así que cifras y datos están ahí, siglo IV, siglo III. Increíble. ¿Esto habría marcado el origen de la civilización? Por supuesto que sí.
Y es ahí cuando comienza el reinado de Otomatúa, el reinado propiamente del maná. El reinado del maná, mira, era un reinado donde, según la tradición, el rey era el detentador del maná. Al rey, por ejemplo, Otomatúa, durante los primeros 20 años que duró su primer gobierno en la isla, no se le podía ver comiendo, tampoco se le podía tocar, ni tampoco se le podía ver durmiendo al rey Otomatúa. ¿Por qué? Bueno, porque era divino. Era el detentador de este poder espiritual. Estaba prohibido tocarlo. Era, en este sentido, el que lo tocaba quedaba maldito por el tapú, que se llama. El tapú es como, digamos, una prohibición. No se le podía tocar. Y si esto es así, si llegaba alguien a tocar al rey Otomatúa, tenía dos castigos muchas veces: o se le aplastaba la cabeza contra una roca, o en otras ocasiones se le introducía por el recto una antena de langosta marina que causaba mucho dolor. Esa onda. Así es. Oiga, Doc, la tradición. ¿Qué es el maná ya mencionado? Para poder entender el relato. El maná es otro de los grandes misterios espirituales de la isla de Pascua. Es un poder espiritual, es un poder telequinético y prácticamente para mover las cosas. Era, según la tradición, en aquel entonces se le decía a los moai, después que se esculpían: levántate y anda y muévete solo. Y el poder del maná hacía que estos moai se pudieran mover solo sin la ayuda de la fuerza bruta o la fuerza humana. Estamos hablando de gigantescas estatuas de piedra, toneladas, muchísimas de piedra esculpida. ¿Quiénes tenían este poder? ¿Quiénes ostentaban el maná? El maná lo ostentó primero que nada Otomatúa. Y ese maná venía de Makemake, que era uno de los dioses más importantes, quizá el dios más importante del panteón polinesio. Es decir, así está narrado. Y así está guardado hasta el día de hoy esta tradición. El maná es un poder espiritual que le permitía a los moai moverse solo, y que lo detentaba el cuerpo de Otomatúa y también el ao o remo ceremonial. A tal grado que, si esto es así, todo lo que fue a la muerte de Otomatúa, la cabeza fue desprendida del cuerpo, fue adornada y fue enterrada. La cabeza de Otomatúa detentaba en gran parte el maná, y siempre que uno pasa por esto, siempre uno tiene que decir que, al menos según las investigaciones que me tocó hacer en terreno allá, esta cabeza, o puoco que se llama, del rey Otomatúa, que estaba enterrada en la isla de Pascua, robada por un francés de apellido Massier, Francis Massier. Un saqueo. Un saqueo. Y se lo llevó a Francia. Y hasta, bueno, desde hace muchísimas décadas, el pueblo de Rapa Nui está pidiendo la devolución del cráneo de Otomatúa, que está, según lo que uno tiene antecedentes, en París, Francia, en una residencia ubicada a 50 metros del edificio de las Naciones Unidas. Ahí estaría el puoco o la cabeza de Otomatúa que detentaba el maná. Entonces, todos los pascuenses están pidiendo, por favor, que devuelvan. Nosotros siempre pasamos el aviso a todo el gobierno francés, a los amigos franceses: manden la cabeza de Otomatúa, porque ahora la tiene el hijo de Francis Massier, y la tiene allá en París, y en realidad esto es un patrimonio de la humanidad. Esto no tiene que quedar en cuatro murallas de una colección privada. Entonces, pidamos eso, y siempre yo lo pido, vamos, y a todo el pueblo francés, aunque bueno, devuelvan la cabeza de Otomatúa. Es la cabeza del rey, del primer rey de la isla, que tiene que volver a su tierra, porque detenta el maná. Para muchos pascuenses creen que debido a que la cabeza de Otomatúa no está en la isla, se ha perdido el maná.
Ahora, entre otras cosas. Hablando de saqueo, Doc, convengamos que hay fragmentos de Rapa Nui en distintas partes y museos del mundo. Sin ir más lejos, otra historia. En estos días de vacaciones pude estar en el Palacio Real en Madrid, que es el palacio donde vivieron reyes más grande de Europa, y donde en una de sus habitaciones hay una gigantesca estatua de oro, y dice ahí, clarito, esta se construye en honor a los reyes con el primer oro traído desde América. Un eufemismo del primer oro saqueado de América. Así es la historia. Y mira, ¿por qué uno dice esto si uno no quiere estar en conflicto con los amigos franceses? Pero uno tiene que cuidar sus tradiciones. Nuestro país, un país en desarrollo, tiene que cuidar sus tradiciones. Comenzar a cuidarlas al menos, Ignacio. ¿Por qué? Porque si uno olvida sus tradiciones ancestrales, olvida quién es uno mismo y no puede proyectar un futuro y es fácilmente invadible si no conoce de dónde viene. Por lo tanto, queridos amigos, pidamos siempre, y a todos los amigos en casa, y a todos los amigos que nos ven de otros países, que vuelva la cabeza de Otomatúa, ojo, a esta isla de Pascua o Rapa Nui, que es un patrimonio de la humanidad. Sino esto no es un patrimonio simplemente del pueblo chileno. Rapa Nui es una isla que es un símbolo para todo el mundo. Doc, una pregunta, ¿cómo se conecta la construcción misma de los moais, estas gigantescas estatuas esculpidas en roca, con los sueños? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Sucede que dentro, como te decía, lo que traía Otomatúa era el primer modelo el primer moai lo trajo Otomatúa en la balsa desde Jiva. Y cuando llegó comenzó a esculpir, bueno, la tradición comienza a esculpir, todos comienzan a esculpir estos moais que son, mira, se han contado un catastro de 1.400 moai aproximadamente, más de 300 están bajo el mar. Muchos de estos moai están puestos en lugares que son inaccesibles prácticamente si tú te das la vuelta. Afortunadamente me tocó ver unos moai que uno se pregunta cómo llegaron a esos lugares. Increíble, claro. Y que la única respuesta, al menos relativamente racional, bueno, quizá se movieron solos. La otra es que ponían, bueno, hay explicaciones racionales para mover los moai, hay muchas. Hileras de troncos que ejercían características como de ruedas. Efectivamente, horquillas que eran arrastradas, otros que lo amarraban y que lo hacían caminar solos prácticamente. Bueno, son parte de las explicaciones. Pero volviendo a tu pregunta, recordemos que solamente decir que hay unos 600 moai de 4 metros aproximadamente de altura. Es un dato muy importante, porque estaba viendo una imagen ahí recién, la que pasó hace algunos segundos, donde uno puede ver el moai ejerce una condición como de iceberg, ¿no? Lo que uno ve del moai es solo una parte, lo que está enterrado son muchísimos más metros, que producto con el paso de los años y de los siglos, el terreno va creciendo y los moai van quedando enterrados, dando la sensación que son mucho más pequeños de lo que realmente son. Pero lo que está bajo tierra son metros y metros de roca esculpida. El moai, sacándolo completamente a la superficie, es una estatua gigantesca. Efectivamente. Y esta es la imagen, al menos que de algunos moai, Ignacio, que efectivamente muestran esto que tú señalas, que son mucho más grandes de lo que aparentemente se ve. Ahora, decir que, como te decía, hay unos 600 moais que son de unos 4 metros de altura y que pesan unas 30 toneladas. Pero hay un moai que se llama el Paro que mide 10 metros de altura y pesa 85 toneladas. ¡Qué locura! ¿Cómo se transporta eso? Ahí están las preguntas. 10 metros y 85 toneladas. Efectivamente. Y también hay uno en el Rano Raraku, que es el volcán de las canteras. Canteras donde se fabricaban los moai. Así es. Donde se esculpían, digamos. Hay uno de 22 metros de largo y de unas 250 toneladas, Ignacio. Entonces, son unas obras monumentales. Siempre es bueno observar estas bellísimas imágenes que tenemos para todos los amigos en casa, porque yo recuerdo que una de las cosas que más me impactó de la isla de Pascua, aparte de su gente, aparte de cómo rompen las olas allá,
es pararse frente a un Moai que es una energía inmensa, una energía vibratoria tremenda. Y aquí, volviendo a lo que tú preguntabas, Ignacio, si todo esto es así, los Moai son representantes de los antiguos pascuenses, que al morir los Ariki, los reyes, transmitían la energía del maná al Moai. Y cuando al Moai se le ponían los ojos primeros blancos y después unas pupilas rojas, cuando se ponían esos ojos, significaba que el maná volvía a la tierra, es decir, volvía a la misma isla de Pascua. De ahí vienen los sueños oníricos, es decir, por eso todos los Moai de la isla de Pascua miran hacia el centro. ¿Por qué? Porque quieren dejar el maná, este poder espiritual que venía de los antepasados, al interior de la isla. Y solamente hay 7 Moais que miran hacia afuera y que son precisamente, miran hacia el lugar de donde provino Otomatua, es decir, al ancestral Hiva. Entonces, eso es muy importante porque estamos frente a lo que se llaman representaciones de hombres dioses. Los Moais, en el fondo, incluso cuando se les pone todo el pucao es como una especie de sombrero o moño, finalmente, algunos que están adornados. Cuando ya están confeccionados con los ojos blancos, con las pupilas rojas y con el pucao, uno tiene que decir que el Moai era adorado porque era el emblema del hombre Dios. ¿La representación de los hombres más importantes de esta civilización? Por supuesto que sí. Eran hombres dioses, hombres que tenían este poder espiritual, Ignacio, y que para el mundo actual ultramaterialista es impensado. Entiendo que estos hombres en vida iban monitoreando la construcción de su propio Moai, que a partir de su muerte cobraban vida eterna a través de esta obra, de esta escultura gigante. Así es. Bueno, durante siglos se mantuvo esta tradición que tú acabas de decir, hasta que aparentemente llegó una oleada de los llamados orejas largas y hubo un conflicto en la isla. Guerra entre los orejas largas, los orejas cortas, que fue ganada por los orejas largas. Pero en ese momento dado se acabó la tradición de los Moai, o la civilización de los Moai, que dio paso a la civilización de los hombres pájaros. Paréntesis, es bien interesante lo que dice Doc, porque en ese conflicto bélico entiendo que la forma de disminuir moralmente al enemigo fue echando abajo a todos los Moais. Por lo tanto, cuando uno hoy ve fotografías, ve imágenes o viaja a Isla de Pascua, todos los Moais que están en pie fueron siglos después puestos en esa posición. Originalmente se encontraron todos tirados, esparcidos en el suelo. Hay muchas tradiciones. Esa es una, es decir, que fueron destruidos por las orejas largas, los botaron al suelo para pasar a la civilización de Orongo, de los hombres pájaros. Pero también está la tradición que narrábamos hace una semana atrás, que te la resumen que claro, que en realidad todo esto fue producto de la maldición de una bruja. Como dice la tradición, 3 hombres fueron a pescar, volvieron del mar trayendo una langosta, se la comieron. Pero la cocinera de estos escultores no estaba cuando estos pescadores cocían la langosta. Cuando llegó más tarde, esta vieja vio que los 3 hombres no le habían dejado nada para comer y lanzó un grito de maldición hacia los Moai y dijo: muchachos, caed al suelo. Y todos cayeron al suelo. Entonces, este paso de la civilización de los Moai a la civilización de los hombres pájaros también guarda esta tradición de que aparentemente fueron botados por la maldición de una bruja. Lo cierto es que en la cantera del Rano Raraku hay más de 300 Moai que tú lo ves como que de repente los dejaron de construir de un momento para otro. Claro, como que quedó en la faena a medio camino. Así es. Entonces, ahí viene la tradición de todo lo que fue
bueno, el inicio de la civilización de los hombres pájaros que se sitúa en Orongo. Orongo, ya estamos hablando de al otro lado de los, digamos, del volcán Rano Raraku, donde está el volcán Rano Kau, y donde hay una serie de casas de piedra para protegerse de los vientos y también de los conflictos que habían. Y ahí tiene, bueno, durante el inicio de la primavera ocurre todo lo que es la tradición de la ceremonia del Tangata Manu, que es la tradición según la cual era una competencia para elegir al rey que iba a gobernar y que consistía en bajar el acantilado del volcán Rano Kau, nadar 2 kilómetros hasta los islotes que había, particularmente hasta el islote Motu Nui, y poder capturar el primer huevo del manutara o del gaviotín pascuense. Quien lo capturaba era el rey por un año. Por lo tanto, esta es la tradición, una tradición riquísima, Ignacio, y que uno por efectos de tiempo no puede detenerse en muchas cosas. Uno no tiene que olvidar también, por ejemplo, todo lo que son los tatuajes de los pascuenses y las pinturas pascuenses, porque los tatuajes pascuenses simbolizan la comunicación con los espíritus y con los dioses de la isla y de ellos mismos. Por lo tanto, a través de los tatuajes se asocian con las divinidades. Es una cultura tan rica, Ignacio, la pascuense, pero que lamentablemente comenzó a sufrir un colapso. Y ese colapso comenzó exactamente el año 1722, cuando llegó a la isla el primer navegante holandés, Jacob Roggeveen. Porque ese año, así como llegó por primera vez a la isla este occidental, trajo con él no solamente su visita, sino que también trajo la peste, trajo la codicia, trajo los vicios y trajo un pensamiento sumamente negativo que va a comenzar a destruir a nuestros queridos amigos pascuenses y Rapanui y polinesios. ¿Qué significa esa erosión con el paso de los años? Bueno, significa el arribo occidental, prácticamente el exterminio. Y me permito citar las mismas cartas de 1722 de Roggeveen para que uno se den cuenta algunas cosas. Mira cómo los recibieron. A ver. Estas son palabras de este capitán. ¿El mismo expedicionario? Sí. Todos los hombres, mujeres y niños venían delante de nosotros trayendo ramas de palma y una especie de estandarte rojo y blanco. Ellos se pusieron inmediatamente de rodillas, plantaron sus banderas delante de nosotros y nos presentaron sus ramas de palma en signo de paz. Ellos nos manifestaron por sus posturas humildes cuánto deseaban contar con nuestra amistad. Es decir, los pascuenses recibieron de una forma muy amable a estos primeros visitantes que se fueron multiplicando porque después llegó el español Felipe González, James Cook y barcos de esclavistas peruanos. Pero mira cómo así los reciben y mira cómo es la apreciación que tienen estos visitantes. El mismo Roggeveen dice en 1722, no vimos más de 2 o 3 mujeres viejas usando una falda desde la cintura más abajo de las rodillas y otra puesta sobre los hombros, pero de modo que la piel de los pechos estaba desnuda. Ojo, andaban desnudos los pascuenses porque eran inocentes en ese sentido. La inocencia del jardín del Edén que veíamos un poco. Las mujeres andaban con los pechos desnudos, en señal de inocencia. ¿Y cómo lo ve el occidental? Mira lo que dice George Forster, que es un científico que acompaña a James Cook, y que esto es un relato de 1774. Nunca ha visto quizás en ningún país cortesanas tan licenciosas. Los marineros dejan de lado todo pudor y no se sonrojaban de entregarse a la impudicia sin buscar de cubrirse más que por la sombra de las estatuas gigantescas. Cook
observa y dice: ellas no eran ni reservadas ni castas, y por un pedazo de tela los marineros saciaban su pasión. François de Galoup, que llegó también en 1786, dice lo siguiente: la fisonomía de muchas de sus mujeres era agradable. Ellas ofrecían sus favores a todos quienes les quisieran dar algún objeto. Los nativos nos estimulaban a aceptarlos. Algunos de ellos dieron ejemplo de los placeres que ellas podían procurar. Es decir, la visión de estos primeros navegantes es una visión propia del machismo, pues. Es decir, de las personas que ya cargan con un pecado y que ven en los hombres desnudos prácticamente, y en las mujeres desnudas, como señalaba, un peligro, cortesanas licenciosas, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque uno tiene que explicar realmente por qué ellos eran así y por qué en muchas cosas lo recibían de una forma buena. Esto es muy relevante. ¿Por qué? Dice lo siguiente: los pascuenses estaban unidos al sol en su rol masculino de padre fecundador y a la tierra representada por la luna en su rol femenino de madre fértil. Estas dos divinidades, es decir, la luna y el sol, divinidades astrales, comparten con los pascuenses la responsabilidad de generar vida humana. Es decir, los pascuenses, aislados de todo humano, estaban conectados con el cielo, con la luna y con el sol. Y ellos, la luna y el sol, le entregaban el poder de generar vida. Esta es una concepción teológica que, al llegar estos visitantes y al entregarse muchas veces a los pascuenses, por lo menos en origen, y para desmitificar todas estas supuestas situaciones paganas polinesias referidas por todos estos autores, en realidad lo que estaban haciendo están perfecta e íntimamente vinculadas con las concepciones religiosas. Lo que estaban haciendo en realidad muestran que la sexualidad, como un medio en que los nativos comparten los poderes generadores divinos con los otros, es decir, al entregarse muchas veces a los visitantes, están entregando un poder generativo de los dioses astrales a los visitantes. Entonces están compartiendo generación de vida. Ese es el concepto original de esta inocencia original de la isla de Pascua. Entonces, claro, ellos se entregan, los reciben bien, comparten este poder generativo divino proveniente del sol y de la luna, y los visitantes los ven como si estas fueran unas pecaminosas. Entonces, visión completamente distinta, y que uno tiene que rescatar esta inocencia, Ignacio, muy importante. ¿Por qué? Porque desde entonces prácticamente fue muy maltratada la isla de Pascua. Doc, en ese maltrato hay algo que es fundamental y tiene que ver con este periodo oscuro, tan oscuro que se habla de un casi completo exterminio. Efectivamente, y eso ocurrió en 1862, donde 7 barcos peruanos capturaron a más de 1000 pascuenses, dejando y prácticamente los exterminaron. Se los llevaron a las Guaneras, a Perú, donde murieron todos. ¿Y se los llevaron en función de qué? ¿Capturados? ¿Reclutar esclavos? Esclavos. Se los llevaron estos peruanos en 1862 para trabajar las Guaneras. Quedaron ¿por qué? Rongorongo, se perdieron las tablillas Rongorongo, y bueno, y todos los sacerdotes que se fueron, los ariques que se fueron a las Guaneras y murieron, se llevaron con ellos a la tumba las traducciones y la leyenda oral y la tradición oral de las tablillas que traían desde Jiva. Qué brutalidad. O sea, tú que existe hoy
100 hombres, mujeres y niños que sobrevivieron a este exterminio. Efectivamente, un cuasi exterminio que después se prolongó con invasiones también de franceses y que en 1888, como narra todos los documentos de el capitán Policarpo Toro, que fue el que la anexionó finalmente, pero que aparece Chile como prácticamente el país que hizo sobrevivir a los pascuenses. El territorio hay mucho más que rescatar de Isla de Pascua. Recordemos que Chile no ha sido un país que se ha caracterizado por cuidar sus tradiciones. Nosotros la estamos cuidando, estamos recordando a los amigos. No hay que olvidar tampoco entre 1905 y 1900, incluso Unidos, puesta base militar camuflada por una base meteorológica. Pero ¿por qué digo esto antes de terminar? Porque los minutos nos están comiendo, porque fue Estados Unidos entre 1965 y 1970 que introdujo en la Isla de Pascua todo el consumismo y todo el patrón capitalista. ¿Cambia de esa forma el modo de vida del pueblo Rapa Nui? Así es, lo cambia. Y en consecuencia, bueno, hoy día hay algunas ideas que son descabelladas, que incluso quieren poner un casino en la Isla de Pascua. Qué locura. Yo me tomo la cabeza, ¿por qué no hacen un gran centro cultural? Otro centro. Esa isla es un museo vivo. Es un museo al aire libre. Cada piedra tú no la puedes sacar porque pensemos lo que significa estar a miles de kilómetros de la costa. Entonces, solamente este breve pasaje por esta bellísima historia de la Isla de Pascua, de sus orígenes hasta el día de hoy, para decir que hay que cuidar la Isla de Pascua, para mandarle saludos a todos nuestros amigos, porque tenemos que conservar, preservar y proyectar esta isla que es un patrimonio de la humanidad desde hoy día para siempre. Ojalá lo cuidemos un poquito más. No metamos casinos adentro, una barbaridad esa cosa, sino que cultivemos, cuidemos a su gente, cuidemos las tradiciones, rescatemos la cabeza de Otto Matúa, ojalá que la devuelvan alguna vez. ¿Para qué? Para cultivar nuestras tradiciones, porque Chile, recuerda que tiene en el norte el desierto, al sur el continente antártico y al oeste Rapa Nui, que nos proyecta hacia todo el oriente. Por lo tanto, tenemos un país bellísimo en ese sentido, con tradiciones milenarias que no tienen nada que envidiarle a nadie, a ninguna otra civilización, pero que hay que cuidar. Doc, ¿cuáles son las conclusiones en torno a una cultura tan rica y milenaria? Insisto, como pueblo chileno miramos con tremenda admiración lo que existe y existió en Rapa Nui, porque está ahí muchísimo, muchísimo antes que nosotros como país, como república. Yo creo que lo más importante en este sentido es volver a las tradiciones, volver a rescatar toda la leyenda de la Isla de Pascua, revivirla y ojalá que nos vuelva el mana y que se emana desde la Isla de Pascua. Doctor File.